Este es un ejercicio de inducción electromagnética que me permite ilustrar el caso en que un campo magnético constante, una espira de superficie constante y un ángulo entre el campo y la superficie variable. Dice que tenemos una espira cuadrada de 10 centímetros de lado, es decir, 0,1 metros, que gira con una frecuencia de 20 hercios alrededor de uno de sus lados, dentro de un campo magnético perpendicular a dicho lado de 0,2 teslas. Dice que en el instante inicial el flujo que atraviesa la espira es máximo. Me pregunta la expresión del flujo y de la fuerza electromotriz en el apartado A. Tenemos de la ley de Faraday, o mejor dicho, de la definición de flujo, el flujo es B por S, ya lo hemos visto, eso implica B por S por el coseno de alfa, pero fijaros bien, tenemos una espira que va a girar sobre uno de sus lados. Imaginamos la situación, si mi nariz es un campo magnético dirigido perpendicular en este momento a la espira, y la espira se pone a girar, ¿qué ocurre? El campo magnético no varía, la superficie no varía, pero sí varía el ángulo que forma el campo magnético con el vector superficie. Por tanto, que una espira gire en el interior de un campo magnético provoca que D y S son constantes, pero alfa varía. Si la espira gira a velocidad constante, el ángulo recorrido, recordando las fórmulas de el movimiento circular uniforme, el ángulo recorrido alfa es alfa sub 0 más omega t, siendo omega la velocidad angular. Tenemos pues la frecuencia, que es 20 hercios, de las fórmulas del movimiento circular. Sabemos que omega es 2pi por la frecuencia, 2pi por 20 son 40pi radianes por segundo, que es el valor de la velocidad angular de giro de la espira. Por tanto, sustituyendo todo, el campo magnético 0,2, la espira es cuadrada de lado 10 centímetros, 0,1 metros al cuadrado, lado al cuadrado, por el coseno de 0 más omega t 40 pi t. ¿De dónde sale este 0? Insisto, mi nariz es un campo magnético, mi mano es una espira. Cuando yo tengo esta posición inicial, el campo magnético me da flujo máximo, significa que la espira es perpendicular al campo, pero el ángulo que forman el vector campo con el vector superficie es un ángulo, son paralelos de 0 grados. Por tanto, esto es esto. Y ahora la espira se pone a girar. Pero inicialmente, el campo magnético, rotulador verde, y el vector superficie, rotulador negro, son paralelos. Posición inicial y ahora empieza a girar. Por tanto, el ángulo inicial es un ángulo de 0 grados. Si el problema dijera que en el instante inicial el flujo es 0, significaría que la posición inicial sería esta. No hay flujo a través de la espira. Por tanto, el campo magnético, rotulador verde, y el vector superficie, rotulador negro, serían inicialmente perpendiculares. Y una vez iniciado el tiempo, la espira empezaría a girar variando el ángulo. Por tanto, si me dijeran que en el instante inicial el flujo es 0, aquí pondríamos pi medios. No es el caso, sale 0 operando
tenemos que este es el valor del flujo magnético. Sabemos, según la ley de Faraday, que el epsilon, la fuerza electromotriz inducida, es menos la variación del flujo con respecto al tiempo. Hay que derivar esta expresión teniendo presente que la variable de derivación es el tiempo. Dejamos el 2 por 10 a la menos 3 y derivamos esta expresión. Sería 40 pi por el seno de 40 pi t, siendo el coseno, su derivada es el menos seno, por eso este menos ha desaparecido. Me quedaría pues esta expresión que operada da que epsilon es 0,25 por el seno de 40 pi t. En el apartado B me dice, si el flujo es máximo, entonces también es máxima la fuerza electromotriz. Pensamos que si el flujo es máximo y vamos a la expresión del flujo, si el flujo es máximo es porque el coseno vale 1. Recordad, tanto el seno como el coseno son dos razones trigonométricas que van de -1 a 1. No puede ser que el seno sea mayor que 1, ni el coseno, ni menores que -1. Por tanto, el valor máximo del coseno es 1. Y si el flujo es máximo, es porque el coseno toma valor máximo 1. Si el coseno de un ángulo vale 1, recordando la ecuación fundamental de la trigonometría, que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, si el coseno vale 1, el seno vale 0. Y si el seno del ángulo es 0, entonces la fuerza electromotriz es 0. Por tanto, si el flujo es máximo, la Fm es máxima, no. Si el flujo es máximo, la fuerza electromotriz es nula. Si el flujo fuera 0, ¿cómo sería la fuerza electromotriz? Cuidado, es 0 en un instante determinado, pero el flujo va cambiando. Sería este caso. Tenemos el campo magnético y la espira. Flujo máximo, la espira va girando, 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 girando. Ahora es 0, pero sigue girando y ahora aumenta. Por tanto, no es que sea siempre 0, sino si en un momento dado, por el propio giro de la espira, el flujo es 0, ¿cómo será la fuerza electromotriz? Si el flujo es 0, es porque el coseno es 0. Si el coseno es 0, aplicando de nuevo la ecuación fundamental o ecuación pitagórica de la trigonometría, coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado ha de ser 1, por tanto el seno sería 1, si el seno vale 1, toma el valor máximo del seno, por tanto epsilon sería máxima. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.